Hay una escena en la que Jesús está en una barca con sus discípulos. Se levanta una tormenta, el viento golpea, el agua empieza a entrar y aquellos hombres, algunos de ellos pescadores acostumbrados al mar, entran en pánico. Podemos parecer felices, podemos parecer exitosos, podemos parecer fuertes, podemos parecer buenos, pero ¿qué hay realmente? ¿En qué creemos? Hay algo curioso. Podemos entusiasmarnos muchísimo con algo y unas semanas después ya no sentir absolutamente nada. Empezamos el gimnasio, compramos la ropa deportiva, los tenis, las zapatillas, compramos hasta el reloj que quizá cuenta los pasos y durante los primeros días estamos convencidos de que esta vez sí. Ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a cuidarme, ahora sí voy a ser constante. Pasan unas semanas y aquellos zapatos deportivos, el uniforme, el maletín, la mochila, empiezan a quedarse en un rincón. Nos ocurre con muchas cosas. Comenzamos un proyecto, una dieta, un curso, una relación, una nueva etapa. Escuchamos una charla que nos emociona, vemos un video que nos inspira, leemos una frase que parece habernos cambiado la vida y por unas horas sentimos que podemos con todo. Pero después llega el lunes, llegan las cuentas, el tráfico, el cansancio, los problemas, la rutina y aquel entusiasmo empieza a desaparecer. Y entonces aparece una pregunta. ¿Qué es lo que realmente nos sostiene? ¿El entusiasmo? ¿Nos sostiene lo que creemos? ¿O existe algo más profundo? Porque hay cosas en las que no necesitamos creer. Si está lloviendo, no necesitamos creer en la lluvia porque nos estamos mojando. Si tenemos hambre, no necesitamos creer que tenemos hambre, la sentimos. Si estamos tristes, podemos intentar ocultarlo, pero la tristeza está ahí. Y si una relación está rota, podemos repetir 100 veces que todo está bien, pero quizás sabemos perfectamente que no lo está. Hay cosas que no necesitan una creencia. Son hechos. Están delante de nosotros. Y quizá una de las cosas más difíciles de la vida sea precisamente aprender a distinguir entre lo que creemos y lo que realmente está ocurriendo. Pensemos en algo muy cotidiano, las redes sociales. Entramos y vemos a alguien viajando, ¿no? Una pareja abrazándose frente al mar. Vemos una familia sonriendo, vemos a alguien mostrando su nuevo auto, su nueva casa, su nuevo negocio, su cuerpo después de meses de ejercicio. Y nuestra mente empieza inmediatamente a construir historias. Qué feliz es, qué bien le va, qué relación tan bonita tiene, qué vida tan diferente a la mía. Pero, ¿lo sabemos o lo creemos? Ojo, estamos viendo 15 segundos, una fotografía, una sonrisa. Estamos mirando un momento cuidadosamente escogido. Y a partir de eso, construimos una vida entera. Y después hacemos algo todavía más injusto. Comparamos esos 15 segundos de la vida de otra persona con las 24 horas de la nuestra. Conocemos nuestras preocupaciones, nuestras deudas, nuestros miedos, nuestras discusiones, nuestras inseguridades, pero de la otra persona solo conocemos una fotografía. Y aún así creemos. Nuestra mente hace eso constantemente. Completa lo que no sabe.
interpreta, supone, construye historias. Y muchas veces sufrimos más por esas historias que por los hechos. Imaginemos algo todavía más sencillo. Enviamos un mensaje. La persona lo lee y no responde. Ha pasado 1 hora, 2 horas, 5 horas y comienza la película. Está molesta conmigo, está molesto conmigo, dije algo que no debía, ya no le importo, seguro está hablando con otra persona, lo hizo a propósito. Y quizá simplemente estaba trabajando, o manejando, o tenía un problema, o no sabía qué responder. El hecho es que no respondió. Todo lo demás lo construimos nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas discusiones hemos tenido, no por lo que ocurrió, sino por lo que pensamos que ocurrió? ¿Cuántas veces hemos juzgado una intención sin conocerla? ¿Cuántas veces hemos sufrido por una historia creada dentro de nuestra propia cabeza? Y aquí aparece algo interesante, y nos vamos a referir a la Biblia. Hay una frase de Jesús muy sencilla. Dice, no juzguen por las apariencias. Parece una frase escrita para nuestro tiempo, ¿no? Porque vivimos rodeados de apariencias. No juzguen por las apariencias. Tenemos ahora apariencias digitales, apariencias sociales, apariencias económicas, incluso apariencias espirituales. Podemos parecer felices, podemos parecer exitosos, podemos parecer fuertes, podemos parecer buenos, pero ¿qué hay realmente? Jesús tuvo muchos encuentros con personas cuya apariencia decía una cosa, pero cuya realidad era otra. Uno de ellos fue Zaqueo. Zaqueo tenía dinero, tenía posición, era recaudador de impuestos. Probablemente desde afuera parecía un hombre que tenía mucho, pero algo debía de estar ocurriendo dentro de él. Porque cuando escuchó que Jesús pasaría por allí, Zaqueo quiso verlo. Había tanta gente que no podía acercarse. Y aquel hombre, un hombre adulto, con posición, con dinero, terminó subiéndose a un árbol para poder mirar. Hay algo muy humano en esa escena. Por unos minutos, Zaqueo dejó de proteger la imagen de quien debía parecer ser y simplemente reconoció una necesidad. Quería ver, quería comprender, quizá quería algo diferente. Jesús lo vio, lo llamó y fue a su casa. Y después de aquel encuentro ocurrió algo importante. Zaqueo empezó a hablar de reparar el daño que había causado, de devolver, de compartir. Algo cambió. No porque alguien le hubiera dado una frase bonita para repetir, sino porque algo que estaba ocurriendo dentro de él había sido visto. Y eso nos deja otra pregunta. ¿Cuántas veces utilizamos nuestras creencias para no mirar? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuántas veces utilizamos nuestras creencias para no mirar? Podemos decir, Dios proveerá, pero quizá también tenemos que sentarnos, abrir las cuentas y reconocer que estamos gastando más de lo que podemos. Podemos decir, mi relación va a mejorar, pero quizá llevamos años sin sentarnos realmente a escuchar a la persona que tenemos al lado. Podemos decir, yo soy así, como si esas 3 palabras resolvieran todo. Pero quizá detrás de ese yo soy así, hay heridas que nunca quisimos mirar.
miedos, orgullo, inseguridad. Incluso podemos decir, yo tengo mucha fe, pero ¿qué ocurre cuando aparece el miedo? La Biblia está llena de personas que creían y al mismo tiempo tenían miedo, y eso las hace profundamente humanas. Hay una escena en la que Jesús está en una barca con sus discípulos. Se levanta una tormenta, el viento golpea, el agua empieza a entrar, y aquellos hombres, algunos de ellos pescadores acostumbrados al mar, entran en pánico. Jesús está dormido y los pescadores lo despiertan desesperados. Ellos habían escuchado sus palabras, habían visto cosas extraordinarias, lo seguían, creían, pero cuando el agua comenzó a entrar en la barca, apareció el miedo. Y eso también somos nosotros. Podemos tener ideas maravillosas sobre la vida, hasta que empieza a entrar agua en nuestra barca y nos da miedo. Mientras todo va bien, es fácil decir, confío. Pero llega una llamada inesperada, acontece un problema económico, una pérdida, una separación, una noticia que no esperábamos, una puerta que se cierra. Y entonces descubrimos algo. No sobre lo que decíamos creer, sino sobre lo que realmente estaba ocurriendo dentro de nosotros. Y quizá eso no sea malo. Quizá esos momentos, aunque duelan, nos muestran algo que necesitábamos ver. Uno dice, algún día voy a ser más paciente. Algún día voy a pasar más tiempo con mis hijos. Algún día voy a llamar a mis padres. Algún día voy a pedir perdón. Algún día voy a empezar ese proyecto. Algún día voy a cuidar mi salud. Algún día. Algún día. Y esa frase puede convertirse en un lugar muy cómodo, porque nos permite sentir que estamos cambiando sin cambiar nada hoy. Queremos ser pacientes, pero hoy seguimos reaccionando igual. Queremos amar más, pero hoy no escuchamos. Queremos perdonar, pero seguimos alimentando la misma conversación dentro de nuestra cabeza. Hay una frase en la primera carta de Juan que lo dice de una manera casi imposible de malinterpretar. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y de verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y de verdad. Con hechos y de verdad. Tal vez ahí está la diferencia. Una cosa es la idea del amor y otra, amar. Una cosa es la idea de la bondad y otra, ser buenos con alguien cuando estamos cansados. Una cosa es creer en la paciencia y otra muy distinta, tener paciencia con esa persona que sabe exactamente cómo sacarnos de quicio. Ahí aparece la realidad. Y también ocurre algo parecido con nuestras convicciones, con nuestras creencias. Hoy vivimos en un mundo donde todos parecen tener una opinión sobre todo. Sobre política, sobre religión, educación, migración, dinero, familia, relaciones. Abrimos el teléfono y encontramos personas que están absolutamente seguras de tener la razón. Y los algoritmos tienen algo curioso. Si pensamos de una determinada manera, empiezan a mostrarnos más personas que piensan como nosotros. Y poco a poco podemos comenzar a sentir que todo el mundo razonable piensa igual que nosotros. Hasta que aparece alguien que piensa diferente.
Y entonces, en vez de preguntarnos por qué piensa así, lo etiquetamos. Le decimos ignorante, fanático, equivocado, malo, y dejamos de escuchar. Pero hay algo que vale la pena preguntarnos. Si una creencia es verdadera, ¿por qué debería tener miedo de escuchar? Si tu creencia es verdadera, ¿por qué tienes miedo de escuchar? ¿Por qué tendrías que protegerte evitando cualquier pregunta? Quizá escuchar al otro no significa darle la razón. Significa solamente escuchar. Y tal vez una mente verdaderamente segura no necesita defenderse todo el tiempo. Jesús hacía algo que llama mucho la atención. Jesús preguntaba, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Quién dices que soy? ¿Quieres ser sano? Preguntas. No siempre entregaba inmediatamente una respuesta. A veces hacía que la persona mirara dentro de sí misma. Y quizá nosotros necesitamos recuperar un poco eso. Preguntar más, escuchar más, observar más y reaccionar un poco menos. Porque no todo lo que pensamos es verdad. No todo lo que sentimos describe exactamente lo que está ocurriendo. No todo lo que creemos sobre otra persona es cierto. A veces necesitamos detenernos y separar qué ocurrió realmente y qué parte agregamos nosotros. Quizá alguien no nos rechazó, quizá simplemente dijo que no. Quizá alguien no quiso herirnos, quizá cometió un error. Quizá nuestro hijo no está intentando desafiarnos, quizá está pasando por algo que todavía no sabe explicar. Quizá esa persona que parece fría está luchando una batalla de la que no sabemos absolutamente nada. Y cuando empezamos a mirar así, algo cambia. No necesariamente cambia el mundo, quizá cambiamos nosotros. Y quizá ahí está el punto. No se trata solamente de lo que creemos, se trata de lo que hacemos con eso que creemos. Porque podemos hablar de amor, pero la pregunta es si amamos. Podemos hablar de perdón, pero la pregunta es si somos capaces de perdonar. Podemos decir que tenemos fe, pero la pregunta es ¿qué pasa con esa fe cuando llega el miedo? Cuando alguien nos hiere, cuando las cosas no salen como esperábamos. Jesús lo dijo de una manera muy sencilla. Por sus frutos los conocerán. Y eso lo cambia todo. Porque al final, los frutos no son lo que decimos, son la manera en que tratamos a los demás. Es la forma en que reaccionamos, es la manera en que escuchamos, lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y por eso tal vez la pregunta con la que deberíamos terminar no sea ¿en qué creo? Quizás sea algo mucho más personal. ¿En qué se está convirtiendo mi vida con todo aquello en lo que digo creer? Porque podemos pasar muchos años acumulando respuestas, pero quizá llega un momento en la vida en el que necesitamos dejar de preguntarnos solamente qué sabemos, qué pensamos o qué creemos, y empezar a mirar en qué nos estamos convirtiendo. Quizá una de las preguntas más importantes que podemos hacernos, no para juzgarnos, no para sentirnos culpables, sino para vernos tal como somos. Y desde ahí, seguir caminando.